doctora Erika Pérez. Bienvenidos otra semana a la consulta de MSA, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo clínico, quien cada semana junto a un grupo de especialistas traemos un tema interesante para compartir con todos ustedes. Primero que nada, agradecerles a todos este apoyo, estos elogios que recibo todas las semanas y principalmente todas esas inquietudes que son principalmente lo que nos motiva a nosotros a traer este tipo de temas y por supuesto a traerlos bajo fuentes realmente basadas en evidencia científica. Como estamos en el mes de la diabetes, noviembre, recordemos que el día 14 se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, pues vamos a continuar hablando sobre este tema o de algunos otros relacionados. La semana pasada estuvimos hablando con un endocrinólogo sobre la diabetes, la definimos, hablamos de causas, factores de riesgo, complicaciones. Recuerden que todos los programas están en YouTube. Pueden buscarlos en las redes sociales en doctora.erikaperezl y por supuesto en las redes de SIN 24 horas. Yo lo que tengo es un enlace en mis redes hacia SIN. Es importantísimo que ahí nos revisen y nos sigan dando muchísimos más temas que traer. Hoy, para darle continuidad al tema de la diabetes, traemos a un invitado que ya ha estado con nosotros antes y que a ustedes les encantó. Y a mí, quien me dice que le cae muy bien este programa y que hay que traerlo, yo lo traigo y lo traigo y lo traigo. Tenemos hoy al doctor Nelson Encarnación, cirujano vascular. A todos que lo recuerden, hablando aquí sobre insuficiencia venosa o de esas varices. Estoy segura que ese tema lo van a recordar muy bien. Bienvenido, Nelson, a la consulta de MCA nuevamente. Buenas noches, Erika. Muchas gracias. Como siempre, encantado de estar en tu programa. Es un verdadero placer también tenerte aquí, aunque sea virtualmente. Aunque nos pasamos en los pasillos, en la oficina y en la consulta, la verdad es que uno ya en el ajetreo del día a día, aquí es que realmente nosotros nos paramos a hablar. Y lo vamos a compartir con todas las audiencias que nos ve todas las semanas. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre enfermedad arterial periférica y pie diabético para darle continuidad al tema de la diabetes. Este es un tema que ha sido propuesto por el doctor Encarnación y a mí me encanta cuando el especialista se ve motivado a hablar de algún tema precisamente porque en su consulta tiene esto de manera muy florida y muy frecuente. Pero es muy probable, Nelson, que al hablar de ese tema, enfermedad arterial periférica, la gente como que no se conecta, no se relaciona. ¿A qué nos referimos con enfermedad arterial periférica? Cuéntanos. Muy bien, Erika. Sí, este es un tema bastante interesante y sobre todo ahora que estamos en el mes de la diabetes. Enfermedad arterial periférica y pie diabético, pues en el mundo hay alrededor de 200 millones de personas padeciendo de esta enfermedad y más de 400 millones que padecen de diabetes. Y cuando se combinan las dos, pues es prácticamente una tragedia. La enfermedad arterial periférica es un proceso crónico aterooclusivo de las arterias de las extremidades inferiores. ¿A qué nos referimos que es un proceso ateroesclerótico? Es que se van acumulando placas en el interior de las arterias, que son las que llevan la sangre a las diferentes partes del cuerpo, en este caso específico, las arterias de las extremidades inferiores, entiéndase muslo, pierna y pie. Entonces es un proceso que se va acumulando una placa que en la mayoría de los casos es de colesterol, grasa, en otros casos puede ser de calcio, y que a medida que progresan van ocluyendo la luz, disminuyendo así el flujo sanguíneo que llega a las diferentes extremidades y por consiguiente produciendo isquemia en las extremidades que posteriormente pueden complicarse y unos efectos devastadores. Ok, cuando tú me dices, para desmenuzar el término, enfermedad arterial periférica, o sea que hay una enfermedad en las arterias de la periferia, pero hablaste solamente de miembros inferiores. Incluye, me imagino, Sí. también miembros superiores. El término de enfermedad arterial periférica, aunque tenemos muchas arterias en la periferia, se refiere exclusivamente a las arterias de las extremidades inferiores. Okay. En las extremidades superiores tenemos arterias también, pero estas raramente se afectan por este proceso ateroesclerótico del que hablábamos. Entonces el término es exclusivo para las miembros inferiores. Ok, tomando en cuenta que tú acabas de hablar de isquemia, de que una placa de grasa obstruye la
la luz del vaso, esto suena como si fuera un infarto, porque así Sí, mismo es como sucede con las arterias del corazón. Sería entonces un infarto de las arterias de las piernas. efectivamente, y de hecho, cuando hablemos de los factores de riesgo, vamos a ver que comparten mucho los factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica con las enfermedades coronarias Claro. y con las enfermedades de las arterias que llegan al cerebro. Es Okay. decir, que cuando hay una Que se enfermedad, parece. sí, es muy parecido. De hecho, la manifestación en las extremidades es básicamente lo que se produce en el corazón cuando hay una isquemia, cuando hay un infarto. Eso mismo iba a preguntarte, porque cuando uno habla de un infarto del corazón, uno piensa en ese dolor de pecho, en esa falta de aire. Entonces me pongo a imaginar cuáles serían entonces los síntomas de una situación así, pero en las piernas. Sí, los síntomas vienen dados, como tú bien dices, por una falta de oxígeno. La falta de oxígeno en los diferentes órganos se traduce como dolor. En Dolor. el caso de la enfermedad arterial periférica es el principal síntoma, el dolor, que de acuerdo a la ubicación anatómica de la enfermedad, pues se van a manifestar en diferentes sitios. Sobre todo si es, por ejemplo, enfermedad aortoilíaca, es decir, de la aorta, que es la principal arteria que tenemos en el abdomen, y las arterias ilíacas, que es donde se bifurca para las dos extremidades, entonces va a producir un dolor en los glúteos y en la cintura, que es lo que llamamos claudicación. Es un Ok. dolor que se va a exacerbar con el ejercicio y que se va a reproducir. O sea, es un dolor reproducible. Cuando la Ok. enfermedad está en los muslos, que son las arterias femorales, pues el dolor se va a manifestar a nivel de la pantorrilla o la batata, como le dice la Ujú. gente popularmente. Popularmente. Ujú. Así es, pero O sea que depende de la localización donde esté el dolor. exactamente, Mira que básicamente, eso que tú has dicho es un poco interesante, porque a veces uno tiene dolor en las piernas, probablemente porque se siente como que hizo mucho esfuerzo o porque ha caminado mucho. Entonces ahí me crea a mí una duda y le creará mucha duda a los pacientes sobre entonces cuando yo voy al médico, en este caso a tu consulta como cirujano vascular, pensando que realmente es algo arterial o no muscular. O sea, cuéntanos cómo podemos nosotros tener algún tipo de signo de alarma que nos diga cómo diferenciarlo. sí, mira, el dolor que se produce por enfermedad arterial es lo que se llama claudicación intermitente. La claudicación intermitente es un dolor que se produce por el ejercicio y que es un dolor cíclico, es decir, que cada vez que tú caminas tú vas a sentir ese dolor y que se mejora con el reposo. Entonces, Okay. esa es básicamente la característica de la claudicación intermitente que se produce por la enfermedad arterial. Un dolor que se Okay. exacerba con el ejercicio Ok, y que claro. mejora con el reposo. Que en caso de que fuese muscular, no tuviera ese factor del ejercicio como punto de detonante, Exactamente, ¿verdad? Al contrario, exacto. donde viene a ver hasta se mejora Sí, en otros no, y tú, casos. sí, tú estás tranquilo y el dolor pues persiste cuando es de tipo Claro, muscular. En el claro que caso de la claudicación, inmediatamente tú te detienes o cede del ejercicio, pues sí. se siente la mejoría en los pocos segundos. Excelente. Vámonos a una pequeña pausa, Nelson, para continuar hablando sobre este tema tan interesante y volvemos con más de la consulta de MCA. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas.
Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, nutriólogo clínico, y hoy me acompaña virtualmente el doctor Nelson Encarnación, cirujano vascular que forma parte de nuestro staff en MCA, en Medicina Cardiovascular Asociada. Como decíamos antes de la pausa, para darle continuidad al tema de la diabetes, hoy hablamos sobre enfermedad arterial periférica. El doctor muy bien explicaba sobre a qué nos referimos con este término y, por supuesto, hablaba de cuáles eran los principales síntomas, hablaba de la claudicación intermitente. Yo pienso que los pacientes entiendan cómo poder identificar o cómo poder aclarar alguna molestia, precisamente explicando la característica del dolor, y él explicaba también muy claro el tema de que con el ejercicio se empeoraba la molestia, principalmente en las piernas, que es donde se da este tipo de condición, y que con el reposo mejoraba. ¿Qué otros síntomas podrían acompañar, además de la claudicación, a la enfermedad arterial periférica? ¿Hay algún tipo de enrojecimiento en las piernas? ¿Cambia el color? Porque a veces las personas pudieran pensar, en el caso de las varices, recuerda cuando hablamos de ese tema, como que es lo mismo. Entonces no, si hablamos de venas y ahora de arterias, cuéntanos un poquito sobre eso, Nelson. Sí, realmente las enfermedades de las arterias son muy diferentes a las enfermedades de las venas, y igual las manifestaciones que vamos a ver. En la inspección física, por ejemplo, un dato muy importante que nos va a llevar a pensar que el paciente tiene enfermedad arterial periférica es la pérdida de anexos cutáneos, es decir, los vellos. Normalmente los pacientes que tienen enfermedad arterial pierden los vellos por un mecanismo inteligente del organismo, que como si está llegando menos circulación o menos sangre al pie, pues el organismo de una forma inteligente empieza a deshacerse de lo que considera no indispensable en el cuerpo para aprovechar al máximo la poca cantidad de sangre que está llegando a la extremidad inferior. Okay. Y en este caso, pues se van los vellos. Los pacientes con enfermedad arterial periférica, por lo regular, no tienen vello en las extremidades. En las piernas. Okay. Otra cosa es que puede haber cambio de coloración, normalmente se torna un color oscuro, se ven, a diferencia de las enfermedades venosas que se dematizan o se hinchan las piernas, en la enfermedad arterial tienden a estar más delgadas las extremidades. Ok. ¿Hay algún cambio en la temperatura, Nelson? O sea, una persona que no esté recibiendo, yo pensando, ¿verdad? A veces cuando uno no recibe mucha sangre en las manos, uno podría, por ejemplo, cuando te hacen un torniquete, podrías recibir como sentirla fría. ¿Eso es algo que caracteriza o ya eso es una etapa muy avanzada? No es una etapa muy avanzada, sino que estaríamos hablando de una entidad aguda. Hablábamos al principio de que la enfermedad arterial periférica es un proceso aterosclerótico crónico, es decir, que no se desarrolla de un día para otro. Si hay una interrupción repentina del flujo sanguíneo a una extremidad, o sea, de manera brusca, de manera aguda, sí va a haber cambio de temperatura, se va a tornar fría la extremidad y se va a tornar morada o negra en el caso que vaya evolucionando. En el caso específico de enfermedad arterial periférica, como es un proceso lento, el organismo va desarrollando vasos sanguíneos alternos y se va adaptando, y realmente no hay como tal un cambio de la temperatura en la enfermedad arterial periférica. Hablabas anteriormente como una de las principales causas el tema de placas de grasa, placas de colesterol. ¿Cuáles serían entonces las principales causas de esto? Tomando en cuenta que lo que aumenta el colesterol dentro del arsenal de causas está la parte de alimentación. ¿Qué otras causas entonces podrían deberse en este sentido? Sí, efectivamente, como te decía, la formación de placas de ateroma, de grasa, calcio, son lo que van a ir produciendo la oclusión progresiva de la extremidad, y es lo que va a causar como tal la enfermedad arterial periférica. Ahora bien, esta placa, que se desarrolle o no esta placa, va a ir ligado directamente con los factores de riesgo, que ahí sí entran entonces todos los factores de riesgo que intervienen en la enfermedad coronaria, que producen infarto. Están las dislipidemias, que son las alteraciones en los niveles de colesterol en la sangre, por ejemplo, aumento del colesterol total, triglicéridos, disminución del colesterol bueno, el HDL, y aumento también del colesterol malo, el LDL. Esto va a conllevar a que se vaya desarrollando y que se vayan formando unas placas
de ateromas o de grasa dentro de las arterias. Yo siempre le digo a los pacientes, para que tengan una idea de cómo es el proceso, que piensen en la tubería de los fregaderos. Entonces, si le tapas una tubería de un fregadero, vas a ver cómo se va pegando la grasa a la pared de la tubería. Claro. Y a medida que va progresando puede llegar un momento que se tapa y ya no pasa entonces el agua, y entonces ahí viene la catástrofe, que se acumula el agua y que se rebosa el agua. En este sentido, Nelson, ¿qué condiciones predispondrían entonces a los pacientes a esta formación de grasa? Porque tomando en cuenta la diabetes, ¿verdad? O sea, sí, la diabetes te predispone, pero ¿qué otras causas podrían entonces hacer que un paciente tenga mayor chance de que se le tapen las tuberías, como tú explicas? Así es, la diabetes es uno de los factores más importantes en el desarrollo de esta enfermedad. 2 a 4 veces aumenta el riesgo de un paciente desarrollar esta enfermedad cuando tiene diabetes. Pero otra muy importante y que la gente tal vez no le da mucha a la importancia que requiere es el tabaquismo. Sabemos que el cigarro tiene, ya se ha demostrado en varios estudios, más de 4.000 sustancias, dentro de las cuales hay por lo menos 250 que son tóxicas y que están relacionadas con el cáncer. Pero de estas también hay sobre todo 4 sustancias que contiene el cigarro que afectan directamente la circulación, tanto de las arterias del corazón como las arterias que van al cerebro, y de esa misma forma las arterias de las extremidades inferiores. Hablamos de la nicotina y del monóxido de carbono, que son sustancias que están en el cigarro y que compiten con los receptores de oxígenos en la periferia, y entonces van a producir una isquemia o van a producir daño dentro de la pared de las arterias y así ayudar a que progrese la enfermedad. Okay. Pero no solo esto, también la hipertensión arterial, o sea, pacientes que están, o sea, ya está muy demostrado que más del 50% de los pacientes con esta enfermedad padecen de niveles de presión arterial elevados, por lo que la hipertensión se considera un factor de riesgo muy importante para desarrollar la enfermedad. También está la obesidad, que aunque no esté muy claro que esté directamente relacionado con la enfermedad arterial periférica, pero sí el síndrome metabólico, lo que incluye la obesidad central, hígado graso, claro que sí. Hígado graso, aumento de la presión arterial y aumento de los niveles de azúcar en sangre. Entonces esto sí está relacionado directamente con la enfermedad arterial periférica. Ok, una pregunta que me surge pensando que el cigarrillo, el cigarro o cualquier cosa que se fume, que esté llena de toxinas en este caso, está relacionado también con la formación de coágulos, ¿verdad? Porque eso se da tanto a nivel coronario como a nivel de las arterias de las piernas. ¿Son la presencia de coágulos algo que forma parte de la enfermedad arterial periférica o ya eso es otro tema que tendríamos que hablar aparte? Sí, eso, como te digo, la enfermedad arterial periférica es un proceso crónico que se va desarrollando con el tiempo. Perfecto. Sí, el cigarro tiene un efecto directo en la formación de coágulos y predispone a la formación de coágulos, pero ya aquí estaríamos hablando de otra entidad que se llama isquemia aguda, que es cuando se interrumpe de forma brusca el flujo sanguíneo a una determinada parte del cuerpo. Pasa mucho en las coronarias, por lo que produce un infarto, y pasa también en las extremidades inferiores, que si no se trata a tiempo, el paciente puede terminar con una amputación. A eso era lo que iba entonces. ¿Qué pasaría si un paciente, como es un proceso crónico, que es algo que has dicho repetidas veces y es algo que yo de manera muy explícita he querido que tú lo hagas, para que las personas entiendan que esto no es de un día para otro, que es algo que usted va a tener a través de los años? ¿Y qué pasaría si usted no presta atención? Si usted, esa claudicación, me duele la pierna, pero no le hago caso, como me mejoro cuando reposo, pues que se mejore, o bueno, yo no veo ningún tipo de alteración, no me incapacita. ¿Qué complicaciones podría tener esto, Nelson? Así es, la primera manifestación es la claudicación, que inicialmente puede ser a más de 500 metros, entonces hablamos de una claudicación leve. Si no recibe el paciente un tratamiento adecuado, esa distancia que camina el paciente sin dolor va a ir disminuyendo hasta llegar a menos de 50 metros, que ya estamos hablando de una claudicación severa, cuando el paciente no puede caminar 50 metros y tiene que detenerse. Es una claudicación severa o una claudicación incapacitante, como le llamamos.
Si aún en este punto el paciente no recibe un tratamiento, este dolor puede manifestarse incluso sin el paciente caminar. Entonces ya no sería una claudicación, sino un dolor de reposo. Entonces esto obviamente va a limitar mucho la calidad de vida de los pacientes y puede ir progresando. Se sabe que los pacientes que son claudicadores, un 25% de estos van a presentar lo que llamamos una isquemia que amenaza la extremidad. Ya aquí entonces estamos hablando de pacientes que tienen dolor de reposo. Muchas veces el paciente cuando está acostado tiende, una posición característica de estos pacientes es que cuelgan la pierna en la cama porque así mejora el dolor y tú ves que el paciente duerme con un pie en el piso y el cuerpo en la cama. Entonces esto va progresando y aún así puede llegar a presentar necrosis. Se pone negro alguna parte del pie, un dedo mayormente, y si aún no se trata, puede terminar lamentablemente, y pasa mucho, porque ya los pacientes nos llegan a veces en estado muy avanzado, en una amputación, que puede ir tanto desde un dedo, la mitad del pie, por debajo, una amputación de la pierna por debajo de la rodilla, hasta una amputación arriba de la rodilla. Wow, y eso es un punto, me imagino, que de no retorno. De no retorno y que tiene consecuencias fatales. Claro. Porque de estos pacientes que se amputan, de un 50 a un 60% mueren a 5 años. Lo que estamos hablando de que este pronóstico es peor incluso que los pacientes con cáncer, con tumores malignos. Es decir, claro. Es bastante fatal. A mí me gustaría profundizar ahí para saber por qué tiene esa tasa de fatalidad tan alta cuando llega a este nivel y obviamente cómo tú podrías diagnosticar este tipo de pacientes, qué va a pasar cuando el paciente va a la consulta, cómo se le va a evaluar. Vámonos a una pausa, Nelson, y volvemos con más. Esta Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos@noticiassin.com. No importa dónde te encuentres, toma tu tableta o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN, siempre presente, te acerca a los tuyos. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Tengo una noticia muy importante para ti y es que cuando llega este mes pensamos en ofertas, pensamos en descuentos, pensamos en una tienda que nos ofrezca eso y mucho más. Por supuesto, pensamos en Plaza Lama y para hablar de todo lo que trae Plaza Lama durante todo este mes, Jason Martínez con nosotros, gerente de servicios corporativos. Jason, bienvenido. ¿Qué trae la supertienda en Black Friday? Gracias, Aquiles. Una vez más, igual que todos los años, Plaza Lama te ofrece increíbles ofertas en este mes de Black Friday. Pero ofertas todos los días. Todos los días, Aquiles. Este año venimos con un diferenciador y es que, respetando el distanciamiento social, no queremos la aglomeración de clientes un solo día, sino que te ofrecemos todos los días las mejores ofertas del mercado. ¿Y cuáles son esas ofertas? Bueno, tenemos todas las categorías disponibles. Tenemos televisores, tenemos equipos de audio, barras de sonido. En la línea blanca tenemos lo que es refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados, toda nuestra gama de productos con los mejores precios del mercado todos los días del mes de noviembre. Dios mío, Black Friday en noviembre, increíbles ofertas todos los días en la supertienda Plaza Lama. Te esperamos. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Estamos de vuelta en la consulta de MCA. La doctora Erika Pérez y me acompaña virtualmente el doctor Nelson Encarnación discutiendo de un tema súper interesante. No me van a ver recapitulando esta parte porque fuera de cámaras hablamos un poquito sobre el tema y cómo le vamos a dar el hilo y nos dimos cuenta que el tema es extenso y es muy interesante. Así es que vamos a continuar recogiendo eso que dejábamos antes del tema de la pausa y era sobre la parte diagnóstica. Ya sabemos que las complicaciones de estos pacientes podrían llegar hasta unas amputaciones y no solamente es el hecho de tener que mutilar una parte del cuerpo, sino
que el doctor hablaba de que eso te pronostica o te predispone a que la tasa de mortalidad es altísima en muy corto tiempo. E incluso la comparó con el cáncer y otras enfermedades fatales, de las cuales sí estamos muy conscientes, pero no necesariamente lo estamos de este tipo de entidades. Entonces, entendiendo lo importante que es investigar sobre esto, Nelson, cuéntanos cómo se diagnostica si tengo o no algún tipo de daño a nivel de mis arterias en la periferia. Así es, Erika, como tú muy bien decías, es importante diagnosticar a tiempo estas enfermedades porque salvar una extremidad es salvar una vida. No es salvar una extremidad por sí sola, es también salvar la vida. Entonces, es muy importante, si hay algún médico que nos ve, que cuando los pacientes lleguen a su consulta, tocarle los pulsos, examinar los pulsos, tanto tibial anterior o dorsal en el pie como tibial posterior. Con simplemente palpar los pulsos, tenemos una idea de cómo está la circulación de esos pacientes, porque es sumamente raro que un paciente con pulso palpable a nivel periférico tenga algún tipo de enfermedad arterial. Entonces aquí el examen físico es sumamente importante para poder establecer o no el diagnóstico de enfermedad arterial. Aparte de lo que te decía, de la inspección, que podemos ver cambios tróficos de la pierna, es decir, que está como más delgada una pierna, la ausencia de vellos en la pierna, todo esto nos va a llevar a pensar que hay alguna enfermedad arterial. Pero ya entrando a los estudios en sí que nos van a decir si hay enfermedad o no, hay una herramienta que es muy útil, que nosotros la tenemos en la consulta, que es el Doppler lineal. Con el Doppler lineal podemos escuchar las arterias en el pie y ver cómo está llegando el flujo sanguíneo a ese nivel, y hacemos algo que se llama índice tobillo-brazo, que lo que hacemos es que medimos la presión de la arteria en el pie y la dividimos por la presión en el brazo. Haciendo esto obtenemos un índice que nos va a dar una idea de cómo está la circulación en las extremidades inferiores. Cuando este índice está en un rango de 0.9 a 1.2, decimos que está normal y hay más de un 99% de probabilidad de que ese paciente no tenga enfermedad arterial periférica. Si está por debajo de 0.9, hablamos de enfermedad, y también si está por encima de 1.2, hablamos de que el paciente tiene un índice no compresible, porque producto de la calcificación de las arterias, que se ve sobre todo en pacientes con diabetes o con enfermedad renal, pues no se puede comprimir la arteria cuando ponemos el manguito. Entonces es una herramienta muy útil que tenemos disponible en el consultorio y que se lo hacemos a los pacientes de forma rutinaria. Ambulatoria. Exacto, que sospechamos de enfermedad arterial. Y también una herramienta súper útil que es como una sonografía, el Doppler color o Doppler arterial, donde podemos medir y evaluar el flujo también de las arterias, y otros estudios ya más sofisticados y que son más costosos. Hablamos de la angiotomografía, que es un tipo de tomografía donde se le hace al paciente inyectando un medio de contraste a través de las venas, y esto pues va a pintar las arterias y así también vamos a tener una idea de cómo está la circulación. Excelente. Pero notemos cómo podemos desde el consultorio, con una historia clínica y una evaluación en el mismo consultorio, índice tobillo-brazo, todo eso puede darnos luz, principalmente para estos pacientes que se viven haciendo estudios. Eso es tremendo. No te puedo explicar la cantidad de gente que va, hazme un Doppler, hazme una sonografía, yo oí que fulano se lo hizo, mi esposo se lo hizo, tomando por encima, subestimando el valor de una consulta médica. O sea que definitivamente esto es muy valioso. Imaginemos entonces... Y eso, Erika, que tú dices, es súper importante porque sobre todo este estudio, el ultrasonido Doppler, la sonografía, es muy operador dependiente, o sea, depende mucho de quién lo haga para hacer los hallazgos. Entonces, sería bueno que se lo indique un médico ya en base a una consulta y en base a unos hallazgos físicos que sugieran la realización de un Doppler para poder aprovechar al máximo esta herramienta. Ese estudio, claro, que tú puntualmente le puedes decir al operador, chequea tal cosa, que fue lo que yo en historia clínica, en evaluación, pude haber sospechado. O sea, eso tiene un valor agregado definitivamente. Tomando en cuenta, vamos a poner un caso, Nelson. Siempre me gusta poder utilizar un ejemplo, así
podemos sentirnos todavía un poquito más familiarizados. Imagínate una persona de 45 años, un hombre fumador, ¿verdad? Tiene factores de riesgo, fumador, tiene prediabetes y tiene este dolor, esta molestia en las piernas y va a tu consulta. Efectivamente, cuando haces alguna de las pruebas, ves algunas alteraciones, le haces la sonografía, que sé que la haces en consulta, y le encuentras que tiene verdaderamente plaquitas de grasa obstructivas. Pensemos que en algunos lados son obstructivas y en otras no tanto. ¿Cuál sería tu abordaje? Y si me puedes presentar algún otro escenario de otro paciente con otro tipo de hallazgo para poner un ejemplo de tratamiento. Sí, es importante que tú mencionas la edad, Erika, porque es sumamente dependiente de la edad del que se presente enfermedad arterial periférica. Por ejemplo, un paciente de 40 años, yo muy raro pienso que tenga alguna enfermedad. A veces recibo pacientes en la consulta que van porque tienen un dolor y que ellos dicen, yo tengo claudicación, a veces paciente médico. Pero si tiene menos de 40 años, es muy difícil que tenga alguna enfermedad arterial periférica. Entonces, otro dato importante que tú mencionaste es un paciente fumador. Tiene más de 40 años y es fumador, pues la probabilidad de que tenga algún tipo de enfermedad es alta, alguna enfermedad arterial periférica. Entonces, con este paciente lo primero que yo hago es palparle los pulsos. Si el paciente no tiene pulso palpable, entonces hacemos estudios, medición de índice tobillo-brazo o índice dedo-brazo en los pacientes renales que tienen arterias muy calcificadas. Y en base a esto, lo que hacemos es que damos un tratamiento. El tratamiento incluye medidas conservadoras. La principal en este caso es modificar los hábitos alimenticios o los factores de riesgos. Como ya habíamos hablado, que las dislipidemias, es decir, las alteraciones en el colesterol, juegan un papel importantísimo en estos casos. Entonces, empezamos por ahí, modificando los hábitos o los factores de riesgo. Una dieta baja en sal, una dieta baja en grasa, hacer ejercicios, caminar, idealmente 1 hora al día, por lo menos 5 veces a la semana. Los pacientes que no puedan, pues 30 o 45 minutos también podrían ser aceptables. Y suspender el tabaco, suspender el cigarro en los pacientes que fuman es sumamente importante, porque sin esto pues no va a haber ningún cambio, ninguna mejoría en estos pacientes. Y también ya que tratamos eso, los hábitos, modificando los factores de riesgo, modificando el estilo de vida, también damos tratamiento médico que van a base de medicamentos que van a disminuir la consistencia de la sangre, medicamentos que van a disminuir los niveles de colesterol y también damos medicamentos que van a desarrollar o que van a ayudar al organismo a que desarrollen nuevos vasos sanguíneos para así mejorar la circulación. Ok. ¿Cuándo entonces se haría un procedimiento más invasivo, Nelson? Me hablaste de algo más farmacológico, pero yo sé que si hay una arteria obstruyendo el corazón, le hacen un cateterismo y le abren la arteria. ¿Cómo sería entonces en el caso de la pierna? En el caso de la pierna es igual. Obviamente aquí sabemos que en el corazón tú tienes un dolor, pues es un infarto. Eso hay que actuar de una vez y tratar de mejorar eso. En el caso de las extremidades inferiores, si hay un dolor que te permite caminar 150, 200 metros, entonces damos el tratamiento médico durante 3 meses. Si el paciente mejora durante esos 3 meses y camina ya 500 metros con el tratamiento médico, seguimos con el tratamiento médico. Ahora bien, si ese paciente tiene un dolor que, como te decía, una claudicación incapacitante, es decir, que camina menos de 50 metros y no mejora con el tratamiento médico, este paciente entonces es candidato a una revascularización. Y aquí entonces ya estaríamos hablando de un tratamiento quirúrgico que puede ir desde una cirugía abierta, es decir, poner un puente, un bypass, igual como se pone en el corazón también en cirugía abierta, muchas veces con venas o con una prótesis, desde un lugar donde está llegando la sangre, pues hacer un puente donde está ocluida la arteria hasta un lugar donde esté sano. Esa es la cirugía abierta, pero también está la cirugía endovascular, que es la angioplastía o los cateterismos. Como también se hace en el corazón, podemos centrar guías a través de las arterias y balones
e inflarlo y abrir las arterias. Muchas veces también se requiere colocación de un stent, que es como una malla metálica para mantener abierta la arteria. Ok, interesante, y bastante complejo todo el abordaje y todas las posibilidades terapéuticas en el caso de un paciente con este tipo de enfermedad arterial periférica. Y por supuesto que se sepa que hay soluciones, tanto quirúrgicas como a través de cateterismo, como con medicamentos. Todo depende del paciente, todo depende del caso. Vámonos a una pausa, Nelson, para que podamos hablar un poquito más sobre pie diabético, que estoy segura que este es un tema muy esperado. Venimos en breve. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Acércate a tu familia y a los tuyos. Graba un saludo navideño y envíalo a saluditos@noticiassn.com. No importa si es con tu celular, tu tableta, lo importante es que lo envíes. Grupo SIN siempre presente, acercándote a los tuyos. Les habla quien les ha estado hablando toda esta hora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña el doctor Nelson Encarnación. Nelson, me compete presentarme y me conviene aclarar muchísimo que yo soy nutriólogo clínico, porque no es infrecuente que vayan hasta mi consulta preguntándome si yo soy cardiólogo, si yo soy cirujana. Entonces, finalmente, mi trabajo es enlazar temas, y como médico que soy, por supuesto, hablar de prevención es lo que más nos compete a todos como grupo médico. Vamos a hablar de pie diabético. Tú sabes que esto es un tema, yo pienso que no se maneja de una manera muy adecuada, precisamente por falta de información. Entonces vamos a definir cuándo, porque no todo paciente que tiene diabetes tiene un pie diabético. Fíjate que nosotros hablábamos en el programa pasado, tú que lo viste, sobre estas cosas que te predisponían, porque es que un paciente con diabetes puede tener estas ulceraciones y estas amputaciones de manera tan frecuente al punto que hay una unidad. Sé que el tema es sumamente amplio, es un tema de conferencia de un día o 2 días, así que vamos a tratar de sintetizarlo en estos minutos para compartir este tema. Cuéntanos un poquito sobre el pie diabético. Así es, Erika, los que tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, donde se desarrolló todo el tema de la diabetes, se mencionó una de las complicaciones que tiene la diabetes, y es el pie diabético. El pie diabético es la presencia de una úlcera, una alteración en el pie, producto de una complicación de la diabetes, pues en pacientes diabéticos. Y sobre todo pasa en pacientes que tienen un descontrol glucémico, es decir, que mantienen una glicemia muy elevada. Entonces ahí vienen las complicaciones. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Que a medida que va progresando la enfermedad, que va progresando la diabetes, va dañando la circulación y daña tanto la microcirculación, es decir, los vasos pequeños, como los vasos más grandes. Por eso tratamos en conjunto este tema de enfermedad arterial periférica y pie diabético, porque, como decíamos, hay más de 200 millones de pacientes con enfermedad arterial periférica en el mundo y más de 400 millones de personas sufriendo de diabetes. Entonces, hay una población que se relaciona, que está en los dos grupos, tanto enfermedad arterial periférica y como pie diabético. Entonces, cuando hay una combinación de esto y no hay un control o un tratamiento adecuado, pues los resultados son catastróficos. Pero podríamos decir que de alguna forma el pie diabético es una enfermedad arterial periférica en el diabético. Está relacionado, sí, el paciente con pie diabético tiene daño de la microcirculación, es decir, de las arterias, tanto como de las arterias de mediana. Y de los nervios también. Y también de los nervios, que son los que conducen. Y en los nervios, Erika, es importante decirlo,
afecta los tres sistemas nerviosos. Tenemos sistema nervioso motor, es decir, que mueve los músculos. Por ejemplo, en el diabético se daña este sistema y se destruyen los músculos pequeños o los músculos cortos en el pie, y por eso se producen esas deformidades que vemos muchas veces en pacientes con pie diabético, y que es la neuropatía de Charcot. Pero también se afecta el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de producir las secreciones en nuestro organismo, y entonces por eso se presenta un paciente con un pie reseco. Entonces esto predispone al desarrollo de úlcera también los pacientes diabéticos. Claro. Sí, lo vemos muchísimo, que esa resequedad es precisamente lo que lo predispone a que se ulcere. Y también tiene muchísimos problemas en la cicatrización, que es obviamente otro proceso vamos a decir, fisiológico que está afectado en el paciente con diabetes. ¿Cómo se trataría entonces un paciente con pie diabético? Cuenta. Pero también te decía de los nervios que se afectan en la diabetes, también se afectan los nervios sensitivos, es decir, se altera la sensibilidad del paciente con pie diabético, por lo que el paciente presenta una herida que puede pasar desapercibida. O sea, el paciente puede tener una herida que no se da cuenta, y muchas veces, es lamentable decirlo, pero muchas veces se dan cuenta por el mal olor. Cuando los pacientes no se revisan los pies. Por eso insistimos mucho que en los pacientes diabéticos deben revisarse los pies todos los días, su familiar, alguien que les revise los pies en busca de alguna herida. Entonces, como tú decías, Erika, si hay una cicatriz o una herida en un paciente con pie diabético, son difíciles de cicatrizar. Ahora imagínate que esté asociado también a enfermedad arterial periférica. Si ya de por sí tienen malos lechos y mala cicatrización, imagínate cuando no le está llegando la sangre adecuada a ese pie. Entonces, tiene todas las de perder, claro. Catastrófico. Entonces, muchas veces el paciente tiene una herida en el pie, el paciente diabético no se percata de que también tiene enfermedad arterial periférica y tratan de limpiarlo, de bridarlo, quitarle esa heridita o ese tejido que está muerto. Entonces esto es lo que agrava más la situación, porque hay una mayor demanda de oxígeno en ese pie que no puede ser suplida por las arterias, porque hay una enfermedad oclusiva que impide que llegue la adecuada circulación a ese pie. Claro. Entonces, estamos en una situación donde es una catástrofe cuando se combinan estas dos entidades. Y por eso insistimos mucho en que un paciente con enfermedad, con diabetes, aunque no tenga ningún síntoma, no tenga ninguna manifestación, pero si pasa más de 50 años, por lo menos una vez al año, debe evaluarse con un cirujano vascular para ver la circulación. Y es lo que recomiendan las guías internacionales, de medir el índice tobillo-brazo por lo menos una vez al año en los pacientes con diabetes mellitus y que tienen más de 50 años. Claro, además de esas medidas que tú mencionas de prevención, de esa evaluación anual, me he pasado todo este mes también hablando sobre cómo nosotros tenemos que manejarnos para poder tener el control de la glicemia en nuestros niveles en el caso de la diabetes, que es precisamente lo que si se controla podría contribuir a disminuir las chances de que este paciente haga una complicación como un pie diabético, como una ulceración, como cualquier otro tipo de complicación que se presentan, no solamente a nivel de las piernas, sino a nivel renal, a nivel visual, ojos y demás. Entonces yo pienso que realmente es demasiado importante a nosotros hablar de que la revisión periódica forma parte esencial del cuidado de estos pacientes, pero también tomar en cuenta que la alimentación forma parte esencial también del tratamiento. Yo pienso que si el paciente lo ve de una manera integral, podría tener muchísimo mejores resultados, estoy segura. Ha sido un tema sumamente interesante, Nelson. A mí me ha encantado todo como lo hemos discutido. Yo estoy segura que todos los que no han visto se han quedado boquiabiertos, entendiendo cómo es que esto se maneja y principalmente la importancia de visitar tu consulta y obviamente la del médico pertinente, el especialista, para poder buscar soporte de manera temprana. Muchísimas gracias a todos por esta sintonía. Gracias, Nelson, que nos acompañaste toda esta hora. Un abrazo virtual como cada programa y nos vemos en otro programa de la consulta de MCA. Bye bye a todos.